primero agradecerles la presencia y la invitación a este seminario que ya la verdad tenía muchas ganas de venir y asistir. Ya tengo tiempo coincidiendo con la doctora Oliva y me da mucho gusto que por fin concretamos una participación y estemos hasta acá. Y bueno, yo preparé, les platico, mi trabajo, que es este de la envidia y el mal aire, su relación con el mal aire, que es mi trabajo doctoral y que es lo que propuse en mi estancia postdoctoral para transformarlo en un libro, ¿no? Entonces he estado muy metida en el tema, todavía no logro terminarlo y sacarlo, aunque ya tengo otros proyectos en mente, pero este, digamos, ha sido mi iniciación en el estudio de la antropología de las emociones y pues es en el que tengo resultados de investigación de casos concretos. Entonces, para ahora, pensé en hacer una muy breve introducción, porque ya sé que ustedes tienen tiempo trabajando en la antropología de las emociones, pero sí invitarlos a pensar un poco en cómo hemos definido las emociones y sobre todo cómo las podemos abordar desde un estudio antropológico, ¿no? Es decir, qué retos representa para el investigador acercarse a una emoción, cómo seleccionar la emoción que queremos estudiar y cómo interpretarla y analizarla. Y les presento este caso en concreto, que fue con el que yo trabajé en mi estancia de investigación de campo. Y antes de esto, nada más brevemente, quisiera hacer un pequeño apartado sobre qué quieren decir las emociones en el lenguaje de las disciplinas sociales y en específico de la antropología. Entonces, aunque para algunos tal vez ya suene conocido y repetitivo, sí comienzo con el debate que inició, desde mi punto de vista, todo lo que surge después en definir las emociones, el psicólogo y filósofo norteamericano William James, ¿no? Este autor preguntó hacia finales del siglo XIX justamente esta pregunta que nos hacemos todavía ahora: ¿qué es una emoción? Y a pesar de que ya en la historia, incluso de la misma filosofía, ya venía dándose este planteamiento, me parece que aquí encontramos un parteaguas importante, ¿no? Si bien los filósofos se habían enfocado más hacia unas emociones que sí están ligadas incluso a la misma razón del hombre, es decir, que el hombre toma decisiones no solo a través de la razón, sino también de la emoción, este psicólogo lo que va a enfocarse mucho más es hacia considerarlas una respuesta fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el cuerpo frente a un peligro, a una situación que le es extraña o ajena, va a reaccionar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo menciono? Porque me parece importante pensar que este debate de pensar que están en el cuerpo y en el individuo es lo que generó que las ciencias sociales no se acercaran propiamente al estudio de las emociones, ¿no? Es decir, se dejaba más relegado hacia las disciplinas biológicas o neurológicas, donde sí podían tener una respuesta y una interpretación más adecuada. Y entonces otras disciplinas que van surgiendo un poco después, que estaban interesadas en una metodología positivista que pudiera tener una explicación basada no solo en la interpretación, sino en los datos, pues las emociones no tuvieran un lugar especial o importante, ¿no? Y por eso, desde el surgimiento de nuestras disciplinas como la antropología o la sociología, las emociones tuvieron un segundo lugar o un papel secundario. Si bien la psicología sí participó, pero más con este enfoque de pensar en una reacción fisiológica o integrar ciertos aspectos sociales y culturales, pero siempre pensando en qué es el individuo el responsable de sus propias emociones, ¿no? Es decir, en él surgen y en él se tienen que resolver, o incluso se puede considerar un problema que puede detener el comportamiento, ¿no? Entonces, digamos que este fue el panorama
de finales del siglo XIX, del siglo XX incluso, en cuestión de las emociones. Y ya un poco después, mucho tiempo después, digamos en los 70, 80 del siglo XX, la antropología y la sociología ahí coinciden en descubrir que también se puede hacer análisis social de las emociones y considerar que hay un papel preponderante de la cultura, de la estructura social y del contexto histórico para analizarlas. Entonces, y creo que sería muy interesante reflexionar sobre por qué justo en esta época, ¿no? Justo ambas disciplinas y también incluso la historia empieza a poner atención en la importancia de las emociones. Tiene que ver también un poco con cómo van surgiendo los acercamientos teóricos a los fenómenos sociales, ¿no? También en esta época los interpretativistas, los culturalistas tienen mucho éxito y mucho auge en las ciencias sociales, y me parece que ahí ahí empieza a surgir esta posibilidad de estudiar emociones, sentimientos desde otra perspectiva, donde ya no es el individuo el responsable por sí solo de ellas, sino que ese individuo pertenece a este contexto social que le permite expresar esa emoción, ¿no? Y que son emociones que a lo mejor pueden surgir justo en ese momento y después ya no ser tan importantes, es decir, responden a un momento histórico, y que la cultura influye en ellas, ¿no? Entonces, sobre todo antropólogos como Michel Rosaldo o Catherine Lutz un poco más adelante, el mismo Clifford Geertz, que es un antropólogo enfocado a la interpretación, ¿no? Estuvo muy inmerso en el asunto de las emociones para que siempre que las consideremos una respuesta cultural de los individuos, ¿no? Entonces aquí es donde yo me concentré para los referentes teóricos de mi investigación y tratar de pensar que no voy a trabajar la envidia, por ejemplo, en el caso que propongo, aislada y como una emoción que consideramos negativa o que afecta la salud, sino que es una emoción que se explica dentro de un contexto social y cultural específico. Y bueno, y también pensar, ¿no? ¿Qué es una emoción? ¿No? Es decir, yo creo que los conceptos siempre son difíciles de definir y de pensarlos que no se mueven y son fijos y siempre los vamos a pensar de una sola forma, ¿no? Yo creo que más bien podemos decir que las emociones es algo que que está en construcción permanente, primero, ¿no? Y que dependen de muchos factores, ¿no? Entre ellos los simbólicos y la visión del mundo. Entonces, podemos rápidamente decir que las emociones pertenecen a un ámbito social, a pesar de que son sentidas y experimentadas a nivel individual. Son tanto sociales como biológicas, que yo supongo que es una discusión que también han tenido, ¿no? Es decir, no podemos negar esta primera parte de William James de hay una reacción del cuerpo frente a eventos, ¿no? Como la vergüenza, etcétera, pero siempre el significado que le otorgamos a lo que estamos sintiendo sí tiene una relación con lo social. Otro dato importante de las emociones es que son relacionales, es decir, existen en la interacción social, ¿no? O sea, no es lo mismo sentir vergüenza en lo privado que en lo social, que es el otro es el que va a identificarte que estás también y te va a ayudar a construir que estás sintiendo en ese momento. Por lo tanto, pertenecen a un contexto sociocultural y al contexto histórico. En el contexto histórico, que es lo que he estado trabajando, que me parece muy interesante, es pensar que los historiadores pusieron mucha atención a cuáles han sido los cambios de emociones a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay un ejemplo que se ha trabajado mucho, que es el estudio del miedo, ¿no? Es decir, el miedo no es lo mismo, y que además creo que ahora es una emoción que podríamos explotar a nivel de análisis social muchísimo, porque es algo que está influyendo en las sociedades constantemente. Y pues sí, en efecto, el miedo no es lo mismo que sentían los primeros navegantes que se enfrentaban al mar
a lo desconocido en un barco que no tenía la capacidad para responder a una tormenta, ¿no? Al miedo que ahora hemos perdido al mar, ¿no? Que ya tenemos y lo podemos circular libremente. Vamos a pasear. Y nos vamos a pasear en cruceros gigantes, ¿no? Entonces, lo que sugieren historiadoras como Joanna Burke, historiadora cultural que estudió el miedo en particular, es justo eso, ¿no? Conforme el hombre va avanzando en tecnología, en ciencia, en conocimientos, se transforma sus miedos, ¿no? Y los hace menos peligrosos, aunque genera otros, ¿no? Por ejemplo, ahora es más común tener miedo a los efectos de la tecnología, ¿no? En nuestros hijos, en nosotros mismos, en nuestra salud, ¿no? O sea, son respuestas que todavía no tenemos, pero que sí generan sentimientos en el ser humano. Y así hay montones de ejemplos desde la visión histórica que nos permiten nuevamente recordar que las emociones están cambiando, ¿no? Que se van transformando y que están permeadas de todo lo que nos rodea, ¿no? En qué momento está viviendo el individuo. Y así como el miedo, yo creo que podemos estudiar muchos otros que también han ido transformándose a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, de otras características que yo veo en las emociones es que son universales, aunque sí podemos entenderlas desde lo particular, pero aparecen en diferentes lugares y se resuelven y definen dependiendo del sistema social donde las vemos. Por lo tanto, yo creo que la perspectiva interdisciplinaria es fundamental, ¿no? Es decir, no podemos ni alejarnos de la psicología, ni alejarnos de la historia para comprender una emoción que pertenece a todos estos ámbitos a la vez. Y así mismo pues, construir esas metodologías que nos lo permitan hacerlo y enriquecer nuestros análisis e interpretaciones. Y bueno, y después de pensar en este concepto que es muy amplio, ¿no? Lo difícil es aterrizarlo a un estudio particular. Es decir, bueno, sí, las emociones pertenecen al individuo, a lo social, dependen del contexto, pero metodológicamente, ¿cómo logramos atraerlas en un estudio? Yo creo que una de las formas que hemos encontrado desde la antropología o de otras disciplinas sociales es ubicar una emoción en específico, ¿no? Y eso ha sido una fórmula que nos permite conocer. Y sobre todo, lo que yo creo y he trabajado es que la emoción como tal no es lo que estudiamos, sino lo que nos expresa de esa sociedad, ¿no? O sea, digamos, la emoción es un pretexto para estudiar lo social. Entonces, lo que ha dado mucho resultado es elegir una, ¿no? Como les ponía el ejemplo del miedo. Yo elegí la envidia y brevemente les platico cómo llegué a ella porque pues no es gratuito, pues, ¿no? O sea, mis investigaciones han estado relacionadas con la antropología de la salud y en específico cuando yo hice la tesis doctoral y el trabajo de campo me acerqué justamente a los conceptos de salud y enfermedad en las comunidades nahuas de Cuetzalan, Puebla. Y estando trabajando directamente con curanderos o especialistas nahuas en relación a la salud y haciendo, digamos, un primer diagnóstico sobre cuáles son las enfermedades que más se atienden, por qué surgen, las causas, etc., tratando de conocer los conceptos de los propios curanderos y pacientes sobre esto, me hablaban mucho del mal aire, ¿no? Y el mal aire, pues yo no entendía lo que quería decir, ¿no? Pero no sabía mucho más allá qué se quería hacer, qué explicación se daba a esta enfermedad, hasta que, indagando más en las entrevistas, descubrí que hablaban también no solo del mal aire, sino de la envidia, ¿no? La envidia como el motor de esta enfermedad que era conocida como mal aire. Que además el aire es un elemento presente no solo en la cultura náhuatl, sino en muchas cosmovisiones mesoamericanas. Entonces había una coincidencia también entre diferentes comunidades que
que hacían referencia al aire, el aire que te pega y te enferma, ¿no? Que puede ser desde un enfriamiento hasta un malestar mucho mayor. Entonces ahí fue que pude hacer esta relación entre una enfermedad y una emoción, y fue que me introduje al tema de las emociones y la antropología. Entonces, metodológicamente les puedo decir que el reto fue conocer esta descripción etnográfica, porque como les decía, pues no puede estar alejada la emoción de lo que sucede alrededor, entonces sí había que conocer a detalle el contexto, quienes participan como actores en esto, y elegir quién podría ayudarme con la investigación. Entonces, bueno, sí, ¿no? El aire es un elemento de transmisión que perjudica a quien va dirigido o incluso al que tiene la mala suerte, la mala fortuna de atravesarse en el camino de ese aire que va hacia otra persona, ¿no? Y entonces hay diferentes niveles de recibimiento de ese impacto y también de solución a ese episodio de enfermedad. Yo ahora me voy a atender más, pero para atraerlos a mi plática, ¿no? El aire, el mal aire y la envidia en realidad estaban hablando, como les decía, más allá de una emoción, estaban hablando de un conflicto y de una tensión social, ¿no? O sea, estaba revelando un malestar, cierta inconformidad y una manera de control hacia los que estaban teniendo quizá alguna relevancia o se estaban destacando dentro de su grupo. Entonces este mecanismo es el que trato de analizar en la tesis doctoral. Bueno, entonces, dicho esta introducción, les hablo brevemente de Cuetzalan del Progreso, que además es un pueblo mágico. Fue de los primeros pueblos mágicos de la República, y tiene una configuración muy especial, ¿no? Siempre toca preguntar si alguien conoce y si alguien ha estudiado, porque eso es otra investigación que tengo pendiente de saber por qué hay tantos investigadores interesados en Cuetzalan, ¿no? Es impresionante. O sea, hasta los mismos pobladores ya saben, viene un antropólogo, un sociólogo, ¿no? O sea, todos estamos muy como comportarse. Ajá, ¿no? O sea, sí hay que darle la vuelta a ciertos personajes que ya están dispuestos a dar la respuesta de, sí, yo no me importa que me grabes, ¿no? O sea, ya hay un contacto continuo con los externos, que no solo son los investigadores, sino que también es un lugar donde ha habido mucha investigación de todo tipo, también biológica, ¿no? O sea, llegan muchos biólogos a buscar plantas o trabajar con los curanderos para remedios, en fin, ¿no? O sea, sí ha tenido una proyección muy interesante. De hecho, por eso me acerqué ahí, porque tienen un hospital intercultural, ¿no? Es decir, un hospital donde atienden alópatas y aparte hay un módulo de medicina tradicional. Y esto existe desde 1950-58, con el INI, que el INI implementó los hospitales. Exacto. Entonces, digamos que es muy particular el contexto, sobre todo en lo que se refiere a salud y enfermedad, ¿no? Los curanderos son nombrados médicos tradicionales, no tienen una categoría que otorga el mismo gobierno, lo cual les da también una presencia en el municipio muy especial y diferente. Tienen un empleo, digamos, ¿no? De trabajar en el módulo del hospital, ya también les da otra presencia, prestigio, en fin, ¿no? Sí ha sido una situación que los coloca en otro lugar y que también hace, y que eso fue lo que en lo particular a mí me llamó la atención, y ya una vez trabajando en el módulo del hospital descubrí que no solamente ellos, o sea, que ellos pueden intercambiarse, ¿no? Estar en el módulo y hacer una práctica y salir del módulo y tener otra práctica en sus comunidades y en sus casas. Y lo mismo, ¿no? También hay que darle un poco la vuelta como investigadora a este tipo de cosas, porque descubres que fuera del hospital hacen y se dedican, por ejemplo, al mal aire, y dentro del hospital es difícil que atiendan mal aire. Pero
pero bueno, ahí les iré comentando otras cosas que recuerde de la estancia de campo. Entonces, Cuetzalan del Progreso tiene una población aproximada de 47.473 habitantes. La gran mayoría son hablantes de una lengua indígena, el predominante es náhuatl, pero también están los totonacos que están muy cerca, ¿no? O sea, colindan con Cuetzalan. Y todos estos son esta es la cabecera municipal, y todas estas son las juntas auxiliares del municipio. Una de las más importantes es San Miguel Sinacapan, que está a 15 a 20 minutos del municipio, y San Andrés Ipuilan, que estos dos, como les comentaba, Cuetzalan es un pueblo mágico, y estos dos son los pueblos a los que los turistas acuden cuando visitan Cuetzalan, ¿no? Es muy, muy cercano a la cabecera. En Zicuilan tienen unas cascadas que se llaman las brisas, que son preciosas y todo el mundo va a nadar ahí, ¿no? Y conforme te alejas de la cabecera, bueno, Yohualichan también es muy importante porque ahí están las pirámides de Yohualichan, que son totonacas, de hecho no son nahuas. Entonces digamos que ese es el circuito turístico, ¿no? Cuetzalan, Sinacapan, Zicuilan y Yohualichan. Ya después de esto, la verdad es que las carreteras comienzan a fallar, el transporte, ¿no? Ya no se conocen los demás pueblos, ¿no? O sea, ya no tienen ese atractivo turístico, y por lo tanto, como sucede en México y en muchos otros lugares, pues ya no tienen los apoyos, ¿no? Ni la infraestructura, ni nada. De hecho, la gente que visita solo está en Cuetzalan, donde sí tiene su hospedaje, y vas y vienes a Sinacapan o a Zicuilan, ¿no? Incluso Yohualichan, que está a media hora, visitas las pirámides, ahí tienen un comedor indígena, están tratando de rescatar la comida náhuatl, entonces te ofrecen platillos tradicionales, en fin, todo lo que surgió con los pueblos mágicos. Bueno, pues Cuetzalan es un gran ejemplo de ello. Entonces, bueno, más o menos, esto se los menciono porque sí creo que es importante tener en cuenta que es una población muy visitada, ¿no? De turistas y de investigadores, que hay sitios específicos donde la gente va, y hay muchos otros que no. O sea, que aunque estés ahí de turista y los podrías conocer o acercarte a ellos, pues no accedes, y es donde suceden las cosas, ¿no? O sea, es donde los curanderos están con mucha presencia en la comunidad, ¿no? La gente los busca, los llama, o ellos van y hacen visitas a sus pacientes, etc., ¿no? Entonces lo que yo hice fue justamente tratar de trasladarme, o sea, de la cabecera municipal hacia diferentes poblaciones, y trabajar con los curanderos que contacté en el módulo del hospital, y que no eran del municipio, sino que que vivían en diferentes poblaciones. Y contacté alrededor de 10 curanderos, pero en particular me concentré con 5, ¿no? ¿Y qué quiere decir con eso? Que eran a los que yo visitaba, hacía entrevistas, los acompañaba en sus recorridos con pacientes si era el caso, o si atendían en sus casas me quedaba con ellos para saber cómo eran sus atenciones. Y en particular 2 de ellos, Gustavo y María, que son curanderos independientes, es decir, no trabajan en el hospital. Y me pareció una comparación interesante, justo por lo que les comentaba, ¿no? Muchas veces lo que hacen dentro del hospital no es lo mismo que lo que hacen fuera. Entonces, tener una relación, una idea de cómo funcionaba esto era importante. Otro caso interesante es Violeta, que Violeta también trabaja en una casa, la Casa de la Mujer Indígena, que hay varias camis alrededor de la República Mexicana, en Guerrero, en Puebla, en Oaxaca, en fin, ¿no? Y les da otra visión de la atención a la salud, ¿no? O sea, no solamente existen las prácticas tradicionales, sino también están familiarizadas con la alopatía, etc., ¿no? Todos son curanderos activos, conocidos y reconocidos dentro y fuera, más allá de tener esta categoría de médico tradicional por la Secretaría de Salud. Ellos todos son conocidos dentro de las comunidades. Y les decía, Gustavo y María, aparte de ser independientes, ellos, sobre todo María, específicamente atiende el mal aire, ¿no? Entonces,
La primera vez que la conocí quedé sorprendidísima de la cantidad de gente que recibe al día, recibe entre 60 y 80 personas diarias. Para que se den una idea, ella no se mueve, normalmente los curanderos sí hacen redes, entonces atienden a sus pacientes en sus casas si están muy graves o se mueven pues. Y Mariano tiene tantos pacientes que los recibe directamente en su casa. Y la mayoría se le llegan casos diferentes, pero los que ella puede, digamos, y le gusta atender son casos de malaria, ¿no? Entonces, con ella en específico también trabajé muy de cerca, porque sí era no solamente gente vecina, sino incluso gente de la ciudad de Puebla, iba directamente a una consulta con ella, en fin, ¿no? Sí era muy conocida, a pesar de que yo me tardé aproximadamente entre 3 y 4 meses en conocerla, ¿no? O sea, ya una vez que yo la conocí, todo el mundo me habló de ella. Mágicamente apareció, antes no. Antes era, ¿no? O sea, sí, puedes hablar con tal y tal persona, sí, el mal aire, el envidia, pero hasta que la conocí a ella, ahí fue cuando la relación entre una emoción y una enfermedad quedó mucho más clara, ¿no? Y además, justamente este tipo de prácticas que no se dan a conocer tan fácilmente a un externo, ¿no? Entonces, ya una vez, digamos, seleccionada la gente con la que quería trabajar, identificada esta relación, algo que fue fundamental en la construcción de la interpretación y el análisis fue pensar en, pues, qué estoy entendiendo por cosmovisión y qué elementos de esa cosmovisión son importantes de estudiar. Entonces, les cuento brevemente los 5 elementos que yo reconstruí con ayuda de revisión bibliográfica. Alfredo López Austin es historiador, etnógrafo, bueno, yo creo que es todo, ¿verdad? Y sobre todo en el mundo náhuatl es de los más respetados. Él dice que justo la cosmovisión es lo que te permite conocer estas nociones y categorías de los grupos mesoamericanos, ¿no? que son núcleos, digamos, de esa cosmovisión que los podemos rastrear históricamente, pero que siguen presentes en la actualidad. Y sí, en efecto, ¿no? O sea, muchas cosas que yo logré en las entrevistas las puedo unir en estos 5 elementos que les cuento rápidamente. El primero es el espacio, es decir, en dónde habita el hombre. Y para los nahuas existen 2 mundos principales, ¿no? Es el mundo de los hombres, que es el Tactipactalmanic, que significa la superficie de la tierra, y que es el lugar propicio para la vida humana, es decir, donde se puede sembrar, hay sol, hay calor, ¿no? Están todos los elementos que permiten la vida. Y el segundo es el Talocan, o el mundo subterráneo, que en la bibliografía antropológica se conoce como el mundo otro. Es un mundo que no es propicio para la vida, existe lo mismo que en nuestro mundo, pero en ese mundo nosotros no podríamos vivir, porque tiene la cualidad contraria, que es frío, ¿no? Es frío y por lo tanto pues el hombre no lo resiste. Y está habitado por guardianes, seres o entidades. Sin embargo, con este mundo otro convivimos constantemente, ¿no? O sea, las entidades sí pueden venir al mundo de los hombres y los mismos, que es el segundo elemento, el mismo humano puede desprender su espíritu y llegar a este lugar que es frío. Y los curanderos en específico tienen la capacidad de trasladarse de un mundo al otro, ¿no? Que les ayuda para la sanación, en fin, ¿no? Ya les explico un poquito más adelante. Y para irlo ligando con las emociones, vamos, para que lo tengamos ahí presente, ¿no? Es muy importante el equilibrio entre un mundo y otro, ¿no? Es decir, el hombre tiene que saber comportarse, tiene que ser una persona que respeta esa naturaleza que lo rodea,
y que está consciente que existen estas entidades del mundo otro que lo pueden perjudicar en su salud, ¿no? Entonces, ahí ya empieza también esta relación entre el hombre, su comportamiento, actitudes y emociones, ¿no? Entonces, es importante pensar en este equilibrio entre los seres del mundo y del otro, para conservar una buena salud y una buena relación con el entorno. Asimismo, aquí también es importante señalar que los 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego, el viento, el aire, ¿no? Son los elementos que rodean al hombre y tanto le ayudan a su sobrevivencia como lo pueden ayudar a enfermar, ¿no? Entonces también hay una relación importante ahí, el equilibrio físico y emocional del ser humano. El segundo elemento es el cuerpo humano, que está, como decía López Austin, ¿no? Está dividido en centros y entidades anímicas, ¿no? El centro es, digamos, el sitio donde lo podemos ubicar, que, por ejemplo, yo les cuento de 3 centros anímicos, que son los que en la actualidad todavía los curanderos hacen referencia a. El primero es el yol o el yolotl, corazón, que está relacionado, nuevamente, fíjense qué bonito, es una emoción, con la vitalidad, con la afección, con la memoria, el hábito, la voluntad. Es decir, el corazón también te ayuda a tener conocimientos o a retener esos conocimientos, ¿no? Es un elemento importante de la memoria. Es un centro con el que naces y no se modifica, tiene cualidades específicas que adquieres desde el nacimiento, como por ejemplo puedes tener un corazón dulce, amargo, suave, frío, ¿no? Y que, digamos, es una característica que te acompaña y te acompañará desde que naces, ¿no? Y que sí no puede abandonar el cuerpo más que en la muerte, ¿no? O sea, eso es lo que te genera también tu calor corporal. Y el curandero también tiene la capacidad de, con una mirada, me lo decían así, saber qué tipo de persona eras de acuerdo al corazón que tenías, ¿no? Y a partir de ahí trabajar con esa cualidad tuya para tu bienestar. El segundo centro anímico es el ijiyotl o es el hígado. Aunque hay muchos registros prehispánicos sobre él, en la actualidad ya no es tan mencionado, a pesar de que, por ejemplo, se ubica una enfermedad muy conocida incluso por nosotros, que es cuando se te derrama la bilis, ¿no? Que tienes un coraje muy fuerte. Otra vez ahí está una emoción, ¿no? En relación con un centro anímico y el órgano, y que también tiene ciertas características, ¿no? En el hígado se concentra el olvido, el vigor, la valentía, ¿no? Es una persona fuerte, es una persona como un curandero que puede tanto tener una mirada que provoca un mal de ojo, ¿no? Te puede enojar, te puede hacer enojar mucho, puedes ser una persona muy enojona y también muy fuerte, ¿no? Entonces, normalmente son cualidades que se les atribuye a estas personas que no necesariamente se dedicaron a la curación, pero que sí las pueden identificar y decir, cuidado con él o con ella porque te puede dar mal de ojo, por ejemplo, ¿no? El tercero, que este sí es muy importante y muy presente, es el tonal, que es un centro que se ubica en la cabeza. Incluso es algo de lo que se protege a los niños desde que nacen, que está asociado con la mollera, ¿no? O sea, todos los centros y entidades están en el cuerpo, ¿no? Alrededor de todo el cuerpo, y tienen entradas, ¿no? Por ejemplo, la mollera o las plantas de los pies o ciertos puntos alrededor de las extremidades, etc., ¿no? Y es ahí donde se concentra la atención. Si ustedes han ido a una limpia o han visto una limpia, se pueden dar cuenta que es justamente el sanador se va a estos sitios para cerrar esos circuitos de energía, ¿no? La acupuntura también. La acupuntura, exacto, ¿no? Entonces, sí, y el tonal también está asociado con la valentía, con la fuerza, y la principal característica es que te permite mantener el calor del cuerpo, ¿no? O sea, se relaciona con el sol y el calor, y se distribuye por la sangre
y también, ¿no? Incluso se toma el pulso y así pueden saber en qué calidad está tu tonal, porque el tonal, a diferencia del corazón, sí puede ausentarse del cuerpo de la persona, ¿no? Y se ausenta en cierto tipo de situaciones que pueden considerarse naturales, es decir, cuando la persona está en reposo, soñamos y en ese momento del sueño el tonal se desprende y hace viajes, ¿no? Incluso sí tengo narraciones muy impresionantes de los mismos curanderos que dicen que en los sueños han conocido lugares que en su vida conocerán. Por ejemplo, me contaba una de ellas, el mar. Yo nunca he ido al mar, pero mi tonal sí conoce el mar, ¿no? Entonces hay, digamos, ese desprendimiento es natural, ¿no? Incluso puedes conocer personas, etc., ¿no? Y hay otro desprendimiento del tonal que es por causa de una enfermedad. La más conocida es el susto, ¿no? Una persona tiene una impresión muy fuerte y el tonal se va, entonces es importante hacer un llamado, ¿no? con el nombre para que regrese, que digamos que sería lo más sencillo, que no perjudica a nadie, ¿no? Hasta un susto que sí puede ser incluso intencionado. Ahí hay una relación muy cercana con el mal aire, ¿no? Que sí puede estar provocado, pues, y que ya requiere de técnicas un poco más especializadas para atraerlo de regreso. Y bueno, y con esto pues está muy relacionado otro elemento importante, que son los conceptos de salud y enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por salud? ¿Qué se entiende por enfermedad? La salud está relacionada con el equilibrio, ¿no? El equilibrio no solo físico y emocional, sino con el entorno, y no solo con este mundo otro y de seres y entidades, sino con el vecino, el familiar, con su contexto o con su sociedad, ¿no? Es importante mantenerlo en armonía, porque si no, aparecen ciertos episodios de enfermedad, que en general la enfermedad es considerada cuando una persona no puede realizar sus actividades cotidianas, ¿no? O sea, está muy presente la idea de no tener apetito, por ejemplo, ¿no? O sea, una persona que no come un número determinado de tortillas ya es, puede ser que no esté bien de salud, ¿no? Que tenga mucho sueño, tampoco es normal que alguien se quede dormido. O sea, si aquí nos ven en el metro, van a decir todos que están enfermos, ¿no? Porque no es normal que alguien tenga tanto sueño, que se cabecee, ¿no? O sea, un niño, si lo ven cabeceando y no comiendo bien, pues es un síntoma de una enfermedad, de susto, de lo que sea, ¿no? No comer, no tener hambre o tener mucho sueño. Pero sí hay una diferencia entre enfermedades naturales, digamos, y enfermedades que tienen otras causas, ¿no? Las naturales, pues sí, podría ser desde que comiste algo que te cayó mal, hasta que tienes una torcedura o trabajaste mucho y muscularmente tienes una dolencia. Y hay otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el susto o el mal aire, que están asociadas con causas no naturales. Es decir, ahí sí ya está en relación con esta cosmovisión de las que les hablaba antes, ¿no? Ya sea la pérdida del tonal o un conflicto, etc., ¿no? El cuarto elemento que a mí me pareció muy interesante son los sueños, porque los sueños tienen, podemos analizarlos desde dos perspectivas. Son las que le ayudan al curandero para entender la problemática del paciente, de su enfermo, y ayudarle a sanar, pero también los sueños están hablando sobre lo que vive la persona. Es un poco lo que nosotros... Psicoanálisis. Ajá, ¿no? O sea, nuestra interpretación de cómo interpretamos los sueños, ¿no? Y que siempre, uno de los curanderos con los que yo trabajé, ¿no? Era un interpretador de sueños, tal cual, ¿no? Incluso llegó a interpretar mis propios sueños, así de, a ver, no, tú traes algo que tienes, y la gente se acercaba a él, tal cual como psicoanalista, y le contaban lo que estaban viviendo, los problemas que tenían en ese momento y por qué habían aparecido ciertos símbolos en el sueño, y cómo trabajar con ellos, ¿no? Incluso los mismos sueños anuncian el mal aire en las personas, ¿no? O sea, pueden decir, yo soñé que tal persona me estaba haciendo daño y ahora estoy enferma, ¿no? Entonces sí hay una relación importante ahí. Claro que también
está asociado con la cultura, entonces si sueñas con una víbora o con un machete, o con, ¿no? O sea, en fin, tienes simbolismos propios del lugar que les ayudan a identificar de qué se trata. Y bueno, y por último los especialistas nahuas, que son, es una discusión también antropológica muy larga, ¿no? Sobre si se les llama chamán, si son o médicos tradicionales o curanderos, o utilizan el nombre del lugar que les designan a las personas. Yo me quedo con especialistas nahuas, que son los que concentran el saber de esa cultura, ¿no? Es decir, que manejan y conocen los conceptos de salud y enfermedad, pueden hacer el diagnóstico también, ¿no? Identificar qué es lo que está quejando al individuo, porque conocen las problemáticas, ¿no? Y conocen ese contexto en el que se desarrolla. Y además tienen una fuerte presencia y prestigio entre sus comunidades. Y bueno, son personas con características muy específicas, ¿no? Como las que ya les he ido mencionando. Fuertes de espíritu, tienen una capacidad dual entre dañar y sanar, pues la gente les tiene miedo y respeto, y en fin saben resolver, ¿no? Saben resolver ciertos conflictos, y sobre todo en el mal aire queda bastante claro. Y bueno, como les adelantaba, ¿no? El aire es uno de los elementos más importantes en Mesoamérica, no solo en el mundo náhuatl, porque es un elemento que está ahí presente, ¿no? Y que puede tomar desapercibida a la persona y desde enfriarla en un repentino golpe hasta, como ya les mencioné, ¿no? Que vaya específicamente hacia ella y causarle la enfermedad de mal aire. Entonces, sí es importante que el curandero conozca esta enfermedad y sepa bien de qué se está tratando. Entonces, normalmente realizan una limpia y la lectura del huevo. Incluso les puse ahí una cita de una de las curanderas, que ella dice que es a través de ese huevo que se da cuenta si hay algo puesto, es decir, provocado por un externo, o si es una enfermedad normal, ¿no? Donde no habría mayor problemática, más que hacer varias técnicas de sanación, un rezo, una limpia, en fin, ¿no? Diferentes técnicas. Bueno, esta es María, ella es la que es más especialista en mal aire. Ella utiliza el sauco, que es una rama endémica de Cuetzalan, del municipio, y utiliza aguardiente, ¿no? Moja con aguardiente el sauco y con eso limpia a sus pacientes. Y curiosamente ella, por eso sí es especialista en esto, no hace una limpia general del cuerpo, sino se concentra en el lugar donde la persona tiene la dolencia, ¿no? O sea, no llega alguien y dice, me duele mucho la cabeza, entonces se enfoca en la cabeza, o yo tengo una molestia en el pie, ¿no? Y además tiene tantos pacientes que no le daría tiempo de terminar nunca. O sea, llegas a su sitio y está así un montón de sauco ya utilizado, ¿no? En fin, es muy impresionante. Y bueno, siempre el curandero está acompañado por un altar, ¿no? Con diferentes santos, veladoras, flores, etc. ¿Qué duele el sauco? No lo hacen test. No, solo lo utilizan para limpiar y se desechan, ¿no? Incluso lo tienen que llevar a un cerro alejado, que ya recogió todas las, todo el mal aire, entonces lo tienen que lo más alejado que se pueda, ¿no? Lo mismo pasa con tu huevo, ¿no? Hay quienes lo abren y lo leen y lo tiran, o incluso ya ni lo abren, porque me decían, hasta puedes asustar a la persona, entonces el huevo ya lo dejas ahí y lo desechas en algún otro lugar. Y bueno, y se identifican tres tipos de encuentro con el ejeca, que es el aire, ¿no? Uno puede ser casual, les decía, pasaste por ahí y te enfrió. Existe el aire de muerto, que también es común en otras poblaciones, ¿no? Que es como una persona muere y estás en el entierro, en el velorio, te puede pegar este aire. Incluso sí, mujeres embarazadas, niños, procura que no estén en este ambiente, ¿no? Que son los más propicios, vulnerables a enfermarse. Y el provocado, que es el asociado con la maldad y la envidia.
¿no? Una cosa que no mencioné es que las emociones normalmente tampoco las podemos definir solas, ¿no? O sea, la envidia no solamente es la envidia y nada más, sino hay alrededor otras, como la maldad o el coraje, ¿no? En fin, o sea, siempre se acompañan de otras emociones. Y bueno, María lo que dice es, yo impresionada de tanta gente que acude a ella, me decía, bueno, pues sí, ahora la persona siempre se enoja porque tú tienes más que ella, porque aunque le compartas de tu comida, eso no va a ser suficiente nunca, ¿no? Y ya no hay una idea de amor entre semejantes, ¿no? O sea, quizá ahí también habría que explorar si la religión tiene algo que ver, ¿no? O sea, que no ha habido tanto, que ya, más bien ya hay tantas religiones diferentes en comunidades indígenas que también propicia el que no haya solidaridad como se acostumbraba antes, y es a lo que hace referencia María, ¿no? Antes, cuando yo era chica o mis padres tenían esta idea mucho más allegada de ayudar al prójimo, de invitarlo a tu casa, de darle de comer, de darle de beber, y ahora ya no funciona así, ¿no? Es más, es difícil que quieran participar en cargos comunitarios o en hacerse responsables de fiestas, de organizar, etc., ¿no? Entonces ella atribuye mucho al aumento o la presencia de esta maldad y mal aire justamente a que las personas solo están viendo que uno destacó, como ella misma le ha pasado, o sea, al tener tantos pacientes y cobra por sus atenciones, pues ha tenido conflictos con sus vecinos, ¿no? Porque pues calculan el ingreso y además se percibe porque su casa es de cemento, tiene otras características, ha podido ir construyendo no solo una casa sino otra casa, tiene una tienda, mantiene una familia muy grande, en fin, ¿no? O sea, y esos elementos, y es mujer que además se acababa de casar cuando yo la conocí y no tenía hijos y ya tenía 35 años, ¿no? Entonces también era de llamar mucho la atención que una mujer de esa edad se casara grande y no tuviera hijos inmediatamente, y que además ella era el sustento económico de todos, ¿no? O sea, entonces sí era motivo de... Pero pues es una mujer que, como les decía, tiene la capacidad y la fortaleza para afrontar a los demás, y pues siempre existirá ese temor hacia una curandera con tanta... Totalmente. Métete con ella, pues no. Era un ejemplo de toda la comunidad, tenía más de 80 ahijados, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sabía que ella los iba a apoyar en la escuela, por lo que quisiera. Ella sí estaba muy metida con cargos comunitarios, o se ofrecía organizar eventos para el santo del pueblo, ¿no? O sea, ella tenía muy clara la reciprocidad. O sea, sí, en ella era muy evidente que su beneficio lo tenía que regresar al pueblo donde vive, ¿no? O sea, que no podía crecer solita, sino, bueno, primero con toda su familia, y apoyaba para que fueran a estudiar a otros lugares, etc., y hasta la gente de su comunidad. Entonces, por eso había un intercambio interesante con la gente del pueblo. Bueno, un ejemplo de un encuentro casual me lo dio una mujer, Marta, ¿no? Que justo fue así, tal cual, ¿no? Estaba en su casa durmiendo, se despertó sobresaltada porque escuchó golpes en la puerta, abrió la puerta y el aire le pegó en la cara, y esto le provocó una parálisis parcial, ¿no? Que rápidamente logró controlar, porque no era más allá de un aire frío que al estar ella caliente en cama la había pegado, ¿no? Y bueno, resultó que el que había tocado la puerta era su marido, que también llegaba alcoholizado a su casa, que eso también es muy común que suceda, ¿no? Las personas alcoholizadas que transitan en las madrugadas llegan con este aire frío y que perjudica a justo los más vulnerables, ¿no? La mujer, los niños de la casa, etc. Entonces muchas veces los hacen dormir fuera de las casas o no les abren, ¿no? O sea, sí hay estrategias, digamos, para controlar un poco esta enfermedad, ¿no?
Y otro ejemplo de un aire que sí fue por envidia, así fue interpretado por la misma Marta, que era de una niña de 2 años, que vive su nieta, que constantemente se caía y se caía en el mismo lugar. Y por más que ella la trataba de curar, etc., lo que descubrieron es que la gente de su alrededor estaba muy molesta porque habían logrado construir una casa de material, o sea, de cemento, y había conseguido un apoyo para eso, ¿no? Entonces los comentarios en el pueblo eran que, claro, ellos eran ya ricos, millonarios, y entonces ya no se les hablaba, y a la que perjudicaban en específico era a la pequeña de la casa, ¿no? Que es la de espíritu más débil, ¿no? Que se está construyendo. Y así como ellos, bueno, había muchos otros ejemplos. La misma María, ¿no? Tuvo un conflicto fuerte, se la acusó de brujería, etcétera, y que pues ella relacionaba, interpretaba como pues un mal aire que no le puede llegar porque se protege, pero que siendo una persona con otras características lo hubiera enterrado de mala manera. Entonces, bueno, hay varias formas de analizar esta envidia dentro de este contexto específico. Primero, bueno, que pertenecen a un sistema social y cultural y que forman parte de estas relaciones sociales, ¿no? Lo que les decía, la emoción, más allá de una emoción, nos está mostrando cómo construimos relaciones y dinámicas sociales. Entonces, es importante la interacción social. Y bueno, para mí también desde un punto de vista étnico, es decir, desde la experiencia del actor, ¿no? O sea, que son ellos los que te ayudan que están interpretando lo que les sucede y es lo que da las pistas para entenderlo, ¿no? Pero bueno, sí ha habido, aparte de esta interpretación desde el punto de vista étnico, autores, por ejemplo, este sociólogo y psicólogo alemán, que hace un estudio sobre la envidia alrededor del mundo, ¿no? Justo para decir que es una emoción universal, no es propia de ningún pueblo, pero que el problema ha sido es que siempre se enfoca que es un problema del individuo, ¿no? Es decir, es el individuo el envidioso, al grado tal que prefieres mejor ni mostrar que sientes esa emoción, ¿no? Es algo que tú tienes que resolver porque es algo que tú estás sintiendo y mejor no, es completamente negativo, y entonces preferible no hablar de ello y no pensarlo como un problema social que está expresando inconformidad. En la tradición antropológica tenemos a George Foster, que ya en los 70 trabajó el tema de la envidia en un pueblo de Michoacán, también en un pueblo rural, y él lo relacionó mucho más con la idea de los bienes escasos. Es decir, ¿no? En poblaciones campesinas donde no existen oportunidades para todos, ¿no? El que destaca y el que logra obtener más recursos, pues es mal visto. Pero también parte de decir que la envidia es un fenómeno universal, ¿no? O sea, está presente en todas sociedades y en mayor o menor medida en cualquier ser humano. O sea, todos podemos sentir envidia o ser víctimas de envidia, ¿no? Que es considerada una emoción destructiva y peligrosa, ¿no? Que justamente si lo pensamos en términos de salud y enfermedad, pues claro que puede perjudicarnos y que puede ser incluso violenta, ¿no? Que es un poco llevado al extremo. El mal aire, pues si estás buscando perjudicar a quien tú crees que está avanzando y no se lo merece. ¿Por qué? Porque es igual a ti, ¿no? Si yo crecí con esa persona y tú tienes más que yo, pues entonces pues hay algo que no me gusta, ¿no? Y genera cierto temor en los hombres porque todos conocemos las consecuencias y les tememos también, ¿no? Otra manera, otro antropólogo que también estudió, no propiamente la envidia, porque lo que les comentaba, no se estudiaban emociones en esa época tan explícitamente, pero están presentes en las obras clásicas, ¿no? Entonces, Evans Pritchard hizo un estudio entre los Asanda, que es una tribu africana, y descubrió que había una relación muy importante también con esta idea de mal de ojo, de envidia,
de celos que generaban conflicto, ¿no? Incluso, ¿no?, haciendo una referencia a los brujos, pues que están movidos por el odio, por la envidia, los celos y la avaricia, y sobre todo lo que era interesante en Evans Pritchard es que decía que la mala fortuna del individuo se asocia con, o sea, una persona que dice me está yendo mal, bueno, el ejemplo que él pone, se me cayó el granero encima, es porque alguien está enojado conmigo, ¿no? Me tiene envidia, tiene odio, etc., ¿no? Entonces ya tenemos ciertas nociones desde un punto de vista cultural también, cómo se explica esta desfortuna. Otro autor que trabajó en Chiapas se acerca también a Foster, de Claridades sobre los bienes escasos, y que en el caso específico que trabajó, por ejemplo, ¿no?, las ceremonias religiosas aminoraban los efectos de la envidia, ¿no? Volvían al equilibrio social. Y yo me quedo con esta explicación, o la comparto, que expresa tensión y conflicto comunitario, ¿no? O sea, sí hay una idea ahí de rastrear, pues, qué está sucediendo en esa sociedad que genera esta problemática. Incluso hay otra autora que estudió con los Tenec de Veracruz, que es muy cercano a Puebla, ¿no?, que ella dice que se puede interpretar como un sentido integrativo para manejar los excesos en un contexto de bienes limitados, ¿no? Claro que solo explica ese aspecto económico, y podríamos incluir otros elementos que también nos ayuden a entender la envidia. Entonces, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno. 5 minutos. Entonces, pues ya nada más recordar un poco cómo lo podemos ubicar. El mal aire, que sí es un producto de la envidia, ¿no?, que revela esos conflictos sociales, que finalmente es el curandero el que va a tratar de dilucidar qué le está pasando a la persona y con quién está teniendo ese problema, y más que resolver la enfermedad, sino tratar de resolver esa problemática. Entonces tenemos 3 actores: el que siente la envidia, el que envidia y este mediador, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí se platica con la persona y se le hace una atención a su salud, etc., ¿no? Y entonces lo que hace es que sí, el malestar se alivia a nivel individual, pero lo importante va a ser siempre tratar de reequilibrar ese conflicto que surgió, ¿no? Desde mi punto de vista también es importante tener en cuenta estos elementos de cosmovisión. O sea, si no se entiende la importancia del aire, pues no se puede entender tampoco qué significa el mal aire. Y que, bueno, finalmente las emociones están estructurando la sociedad y al individuo, y también tienen una función de orden y cohesión social. O sea, en este caso la envidia sobresalió como una fuente de conflicto que busca solución en este proceso curativo. Y bueno, ya así como reflexión final, que en realidad ya tiene que ver más con lo que me interesa trabajar ahora, que es pues justo este papel del investigador en una investigación como las emociones, ¿no? Es decir, pues sí tenemos un papel privilegiado que también involucra estructuras de poder, ¿no? O sea, llegas como un externo a preguntar, y que también genera cierto cambio en las respuestas de los que tú entrevistas, ¿no? Entonces es importante considerarlo en un estudio de las emociones. También creo que hace falta tener un debate nuevamente sobre la subjetividad, que es un tema que se ha trabajado en las ciencias sociales, pero que no es reconocido, tan reconocido, porque lo importante es que sigamos siendo objetivos y que esta subjetividad se quede un poco de lado, pero no podemos negar que el trabajo de campo, a quienes nos dedicamos a hacerlo, pues genera ansiedad, ¿no? Genera ansiedad, muchas veces conflicto interno sobre lo que estás observando, porque te enfrenta a cosas que tú sientes, ¿no? O sea, también ahí va un ejercicio, si yo trabajo la envidia, pues también me voy a preguntar qué es envidia para mí, y si yo la siento o no, si yo fui objeto de envidia en algún momento, o si yo he deseado mal a alguien, porque digo, ¿cómo es posible que tenga algo que yo no tengo? En fin, ¿no? O sea, me parece que
como ¿no? O sea, cualquier emoción que nos dediquemos a estudiar siempre va a ser un reflejo para nosotros mismos y sería importante considerarlo dentro de las investigaciones, porque justamente también establecemos relaciones y vínculos sociales, ¿no? Entonces, ahí está, nuestros datos van a estar permeadas de esa empatía, de esa identificación que logramos con nuestros entrevistados, ¿no? Entonces, me parece que sería importante retomar esta parte de la discusión de nuestras investigaciones. Y bueno, pues creo que o sea, sí recalcar que no, la envidia no es propia del mundo náhuatl, ¿no? O sea, fue el lugar donde yo lo situé, lo encontré, pero bueno, como esa podemos ubicarlo en otros contextos, porque todos vamos a buscar la manera de lidiar con nuestras emociones, darles salidas, soluciones y esconderlas o corregirlas, etc., ¿no? Y bueno, y esto es, ¿no? O sea, lo que sucede normalmente en nuestras sociedades. No hay que despertar, el... Pues bueno, yo terminaría ahí.